Campaña electoral es nuestra obligación y nuestro placer abrir los micrófonos de Radio Nacional de España a los candidatos que ponen a nuestra disposición los principales partidos políticos. Sira Rego es la número 2 de la lista de Unidas Podemos Cambiar Europa para el Parlamento Europeo. Señora Rego, buenas tardes. Buenas tardes. Dice usted que quiere cambiar la Europa de los mercaderes por la Europa de los pueblos. ¿Qué tienen de malo los mercaderes? Bueno, los mercaderes, cuando trabajan solamente bajo intereses que no tienen que ver con los de la mayoría social, pues lógicamente no nos interesan y no nos gustan. Nos gustan reglas del juego que sean para una mayoría de gentes, ¿no? La gente a la que representamos en cualquier caso. Lo preguntaba porque ya sabe usted que hay mucha gente, cuando hablamos de los mercaderes, hablamos de las grandes empresas, efectivamente del capital, y hay mucha gente que dice, tienen mala reputación, pero ellos son los que crean los puestos de trabajo. Bueno, relativamente. Hay muchas otras formas de generar puestos de trabajo, hay también consorcios públicos, hay empresas públicas, es decir, pensar que los puestos de trabajo vienen exclusivamente de la empresa privada, de la iniciativa privada, pues nosotros tampoco lo compartimos. Hay también otras fórmulas de trabajo asociado, cooperativismo, es decir, la economía afortunadamente es muy rica. Usted viene del municipalismo, usted ha sido concejal en Rivas, en sí. Madrid. Así que sabe de primera mano que hay muchas normas que se pactan en Europa y que luego afectan a pie de calle. Efectivamente, yo tengo la experiencia concreta, además de haber gestionado el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Rivas, y nos hemos visto absolutamente condicionadas y condicionados precisamente por las directrices europeas. Hemos visto cómo los objetivos de déficit se han traducido en regla de gasto, que ha condicionado muchísimo la disponibilidad de crédito, que ha condicionado muchísimo las cosas, hasta el punto de que incluso haciendo bien las tareas, habiendo cumplido con las normas y con las reglas que nosotras interpretamos que son del enemigo, ha sido muy difícil gestionar lo público. Y esto ha generado enormes cuotas de sufrimiento humano desde nuestro punto de vista también en lo local, porque nos hemos visto obligadas a tener que decidir entre servicios públicos y pago de la deuda. Y esto ha sido absolutamente terrorífico, sobre todo para quienes creemos muchísimo en el municipalismo. Sobre esas reglas de los límites del déficit, de la deuda pública, hay un debate, es verdad, en Europa, pero cambiarlas es muy difícil, porque las pactan los gobiernos. El Parlamento Europeo puede opinar, pero en último término son los gobiernos de la eurozona, y hay quien piensa que están bien, incluso que deberían ser más duras. Claro, ahí lo que habría que pedir también es una corresponsabilidad de lo que sucede aquí, de lo que se traslada desde aquí hasta allí, y la corresponsabilidad del gobierno también de nuestro país a la hora de tomar decisiones en Bruselas, porque esto es fundamental. Hay otras experiencias que dicen a lo largo de la historia que no necesariamente para salir de una crisis la receta es la de aplicar una política de recortes y de austeridad. Ha habido etapas en la historia que precisamente para salir de momentos de recesión económica se ha apostado por la inversión pública, y esto ha generado un proceso en el que la economía se ha distribuido por abajo y ha permitido recuperar un poco. Desde luego nosotras no creemos que la fórmula sea en absoluto la de seguir aplicando políticas de austeridad, de recortes, porque estamos viendo, yo insisto mucho en esto, en enormes cuotas de sufrimiento humano. Claro, tiene distintas expresiones, ¿no? Unas más extremas que otras, pero desde luego para nosotras que una familia trabajadora no pueda llegar a fin de mes porque tenga un salario muy bajo, pues es una forma de generar un nivel de explotación y de precariedad y de sufrimiento humano enorme, ¿no? Lo que pasa es que tener una deuda pública muy elevada como España, que todavía la tiene casi en el 100% del PIB, ¿eso no es un problema grave también? Bueno, es un problema grave, desde luego. Lo que pasa es que nosotras lo que planteamos es que, claro, ha habido también un proceso de rescate a los bancos que se ha pagado también con un peaje tremendo para los vecinos y vecinas, para los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido lo que planteamos es que, lógicamente, hay que prever que el bienestar humano y la centralidad del bienestar de las familias y del desarrollo humano, pues tiene que ser uno de los ejes centrales, ¿no? Yo lo digo porque algunos economistas dicen, ojo, que si tienes demasiada deuda, empiezan a cobrarte tipos de interés muy altos cuando vas a obtener más financiación, y al final acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Al final el Estado no puede financiar su gasto corriente, como pudo pasar en Grecia, por ejemplo, en algún momento. Bueno, claro, pero tenemos también unas condiciones económicas dentro del marco europeo pues que hacen también muy complicado que salgamos de ese bucle, ¿no? Es un elemento que se retroalimenta, por decirlo de alguna manera. ¿Usted sería partidaria en un momento dado de saltarse las reglas de los límites de déficit de deuda pública?
Bueno, yo creo que hay momentos en los que desafiar y plantear que las necesidades de un pueblo son las que son, pues exige a veces llegar a desafiar límites establecidos, porque al final también esto es una cuestión de legitimidades, ¿no? Y tiene que ver con la defensa de los intereses de un pueblo, ¿no? Por delante de determinados límites económicos. Y a veces sí que conviene apretar y acercarse a los límites precisamente para defender elementos de sentido común que tienen que ver con el bienestar de la gente, con la posibilidad de que la gente tenga un futuro decente, con la posibilidad de que la gente pueda trabajar en sus territorios y no se tenga que marchar, con la posibilidad de desarrollar una economía local al servicio de un pueblo, ¿no? Otra de las cuestiones que va a estar seguramente a debate en la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, donde estará usted si obtiene escaño, es la de la política de defensa europea. ¿A usted le parece bien la idea de crear un ejército común europeo? Bueno, a nosotros no nos gusta mucho la idea de crear un ejército común europeo. Nosotros, fíjate, yo soy de Izquierda Unida, dentro de Unidas Podemos, es una organización política que se fundó con el movimiento anti-OTAN y bueno, pues tenemos en nuestro ADN, en nuestro haber, tenemos esta posición defensa de la paz, de la cooperación y del entendimiento entre pueblos. Y desde luego no compartimos sobre todo la ingente cantidad de dinero que se va a destinar a un proyecto que va a ser un proyecto netamente y prácticamente armamentístico, cuando la sensatez lo que nos dice es que tendríamos que ir o tender a ir a un mundo cada vez más desmilitarizado y con menos conflicto bélico. Por lo tanto, nosotras siempre estamos en la posición de la defensa de la paz, del diálogo y de la cooperación entre pueblos. Los defensores del proyecto dicen, es una forma también de ganar autonomía ahora que Estados Unidos ya no están de fiar, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego nosotras no compartimos la subalternidad que genera la pertenencia a la OTAN, por supuestísimo que no, insisto en el asunto, pero ya hay fórmulas de cooperación entre los distintos países. Por lo tanto, no entendemos que haya que agudizar o que avanzar en esta cuestión, sino todo lo contrario, que hay que ir hacia una rebaja de la tensión bélica siempre. Ha dicho usted que España es en la Unión Europea un Estado subalterno, que los gobiernos del PSOE y del PP han aceptado estar a la sombra de Francia y de Alemania. Bueno, yo creo que el proceso fundacional de la integración de España en la Unión Europea claramente está condicionada a Alemania se queda con la industria, ¿no? Permitidme la brocha gorda. A España se queda con el sol, con el turismo y con el ladrillo. Y yo creo que esto ha generado un modelo productivo local que no es un elemento que ocurra por generación espontánea. Es decir, a veces nos sorprendemos y vemos a los gobiernos diciendo que bueno, que es que nuestro modelo productivo y, en fin, que estas son decisiones políticas que se tomaron en su momento. Y lo más grave es que esto ha generado un mercado de trabajo que es ultra precario en origen. Es decir, yo creo que alguien que mire atrás en los últimos 30 años el mercado de trabajo en este país se dará cuenta que es un mercado de trabajo atravesado por el paro estructural, atravesado por la precariedad y atravesado por la moderación salarial. Y esto no solamente no se ha resuelto, sino que se ha ido agudizando con el tiempo. Por lo tanto, es imprescindible hacer una reflexión absolutamente crítica del papel que tiene nuestro país en el marco de integración europea y decir que no nos gusta, por supuesto, y decir que se puede plantear un modelo de integración en el que no haya subalternidades que generen estas diferencias y estas periferias, ¿no? Usted sería partidaria, porque ya sabe que en la Unión Europea funciona mucho el juego de alianzas. ¿Usted sería partidaria de que España se buscara otras alianzas entre los socios? Bueno, nosotros en un momento dado sí que planteamos que podía ser interesante una alianza de países del sur que al final tienen condiciones económicas más similares, que tienen mercados de trabajo más precarios o más ultra precarios, que tienen un modelo productivo que ha estado más supeditado a los intereses del eje central franco-alemán. Desde luego sí se pueden ir buscando alianzas que de alguna manera supongan guiños para trabajar en torno a elementos que al final sí que tenemos en común como pueblos y que sí que están condicionando las realidades materiales, ¿no? y de trabajo de nuestra gente. En el sur está Italia, por ejemplo, y en Italia está Salvini. Hay quien hace el análisis de que en el fondo la izquierda y los nacionalpopulismos están diciendo lo mismo, están criticando el sistema neoliberal, la élite y que son dos caras de una misma moneda. ¿Qué diferencia Unidas Podemos del discurso, las propuestas que pueda tener, por ejemplo, Matteo Salvini? Bueno, yo creo que es radicalmente diferente. Al final Matteo Salvini lo que plantea en primer lugar es un discurso absolutamente autoritario, xenófobo, machista, homófobo, etcétera, 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 que ya conocemos.
Y luego Matteo Salvini lo que plantea al final es una propuesta que viene prácticamente a rescatar al propio neoliberalismo en términos económicos. No se diferencia mucho, las extremas derechas europeas no se están diferenciando sustancialmente de lo que están proponiendo los propios códigos neoliberales. Yo creo que ahí hay que poner la atención, es decir, lo único que están planteando es que sí para los de dentro, no para los de fuera, y sobre todo están planteando sí para las élites de dentro. Al final es una disputa entre élites económicas. Yo no encuentro que haya un programa verdaderamente de carácter popular entre las propuestas que hace la extrema derecha, y nosotras estamos en una posición antagónica a todo esto. Nosotras defendemos que, por supuesto, no tenemos un problema con Europa, tenemos un problema con la Unión Europea, y estamos planteando un programa de integración diferente sobre la paz, la solidaridad, los derechos humanos, una economía para todas, vamos, lo que viene siendo la hoja de ruta de la izquierda transformadora de los últimos años. Y estamos planteando que para nosotras los derechos humanos son un eje central de cualquier proyecto político, por lo tanto nada que ver. Sobre la PAC o la política pesquera, que sigue siendo en lo que más se gasta dinero la Unión Europea, su proyecto comunitario, ¿qué hay que cambiar? Pues hay que cambiar muchísimas cosas. Para empezar, el modelo de ayudas. Nosotras estamos completamente en desacuerdo con el modelo de ayudas de la PAC. Es un modelo de ayudas que al final termina dándole las ayudas a los grandes tenedores de tierra, a los grandes terratenientes, y muy poca ayuda a quien está produciendo la tierra. Y ahí recuperamos un viejo lema de la izquierda, ¿no? Que la tierra para el que la trabaja. Esto es una cuestión fundamental, y por lo tanto la ayuda a ser posible para el que trabaja la tierra y para el que está produciendo y está soportando sobre sus hombros la carga de la producción agraria en nuestro país. Al final, la subvención comunitaria no debería ser para el propietario, no, la subvención tendría que estar asociada a la producción fundamentalmente. Esto engloba a pequeños y medianos propietarios, y esto engloba también a trabajadores y trabajadoras del campo. Lo que no tiene sentido es que las subvenciones más grandes se las termine llevando la familia de Cañete o la Casa de Alba. Esto es lo que no tiene demasiado sentido. Tendría que haber una redistribución muchísimo más justa de los recursos. Pero hay más. Por ejemplo, la cuestión de la fijación de los precios mínimos. Estamos viendo que nuestros agricultores y agricultoras están vendiendo en muchas ocasiones por debajo del precio de producción. Esto es una barbaridad. Y si esto ya lo cruzamos con la cuestión de los acuerdos de libre comercio y los acuerdos comerciales con terceros países, la situación está siendo de una vulnerabilidad absoluta para nuestra producción local. Y esto ya, si lo mezclamos con la variable ambiental, que yo creo que deberíamos empezar a meter en la mirada ecosocial a todo lo que estamos haciendo, pues lógicamente empieza a ser una carga terrorífica, ¿no? para la economía y para el propio planeta. En su opinión, debería ser, como citaba los acuerdos de libre comercio, debería ser la Unión Europea más proteccionista. Bueno, yo no sé si es una cuestión de proteccionismo o no, es una cuestión, y vuelvo a llevármelo a la centralidad de las necesidades de los pueblos y de nuestra gente trabajadora. Lo que no tiene ningún sentido, además nosotros nos hemos posicionado radicalmente en contra de los acuerdos de libre comercio, porque al final lo que se regula es en base a los intereses de las grandes transnacionales y de unas élites económicas muy concretas, y se está dejando a los pies de los caballos a una gran masa social de trabajadores y de trabajadoras. Por lo tanto, nosotras el problema es que lo que planteamos es que el modelo comercial debería cambiar radicalmente, primero por una cuestión laboral, pero también por una cuestión ambiental, y luego también por una cuestión de fijación de puestos de trabajo a los territorios y de desarrollo humano. No tiene ningún sentido que hablemos de acuerdos transnacionales en muchos casos que vulneran normativas laborales, por supuesto, entran en la autonomía local, que esto es otra cuestión gravísima, es decir, se está viendo procesos de injerencia gravísima en la autonomía local, y que luego están vulnerando las normas ambientales, y luego la huella de carbono que tiene todo esto, que es que normalmente lo que hacemos es externalizar todos estos costes. Si internalizáramos los costes de los procesos comerciales del comercio internacional, seguramente nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿eh? Y sobre la política pesquera, hay todavía intereses muy importantes, hay mucha gente en España que se dedica todavía a ese sector, pero al mismo tiempo hay la sensación de que los recursos se van deteriorando, de que se están esquilmando algunos caladeros. ¿Eso cómo se arregla? Claro, nosotros, mira, yo vengo justo ahora del sur y hemos tenido la oportunidad de conversar con gentes que están en el sector pesquero, y claro, lo que están planteando es que haya una norma que permita regular con criterios de igualdad. Esto es lo mismo que estamos planteando para los acuerdos comerciales que tienen que ver con la agricultura. Es decir, con criterios de igualdad, y que si se decreta, por ejemplo, un parón biológico, pues que sea un parón biológico que afecta a un caladero que es compartido, pues que esto que se haga con criterios de igualdad, de equidad, y que se pacte al menos que se haga con un criterio en el que todos los sectores,
todas las flotas que faenen en la zona, pues se les apliquen las mismas reglas del juego. Y luego, por supuesto, aquí inevitablemente no puedo evitar mencionar el acuerdo pesquero con Marruecos, que lógicamente nos parece una barbaridad en términos de reconocimiento hacia el Sáhara Occidental, es decir, reconocer también, bueno, nosotros en este caso, evidentemente los derechos del pueblo saharaui, y que en este caso incluso el TJUE dijo que, bueno, que no se había hecho correctamente, y a pesar de ello, bueno, pues ha vuelto a reescribir la cuestión, obviando un elemento que para nosotros es muy importante, que es el derecho del pueblo saharaui, los derechos del pueblo saharaui. Menciona usted Sáhara, sabe bien que el Parlamento Europeo ha ido ganando cada vez más presencia en asuntos de política exterior. Por ejemplo, su actual presidente, Antonio Tajani, ha sido un actor muy importante en la crisis venezolana, apoyando a Juan Guaidó. ¿Qué va a defender usted si llega a la Eurocámara sobre la crisis venezolana? Bueno, nosotros vamos a defender que se cumpla el derecho internacional y sobre todo vamos a defender que no se reconozcan a golpistas, que es lo que nosotros consideramos que es este señor. Nos parece bastante grave y bastante irresponsable que en una escalada de este tipo se estén apoyando a un señor que es un golpista definido clarísimamente, que ha utilizado o que está incitando el levantamiento del ejército contra un pueblo. Y en cualquier caso señalar que en el asunto de Venezuela sigue habiendo una centralidad y un interés claro por controlar una serie de recursos estratégicos, en este caso porque es uno de los principales productores, una de las principales reservas de petróleo del planeta. No ocurre lo mismo, sin embargo, somos mucho más considerados, son mucho más laxas a la hora de interpretar lo que está sucediendo en términos políticos en otros puntos del planeta, porque quizá el control de los recursos también está más disponible para algunas de las potencias que sí que están haciendo un papel en este asunto, ¿no? Dice usted que el señor Guaidó es un golpista, pero Nicolás Maduro es un mandatario legítimo, lo digo porque él ganó unas elecciones muy discutidas, donde gran parte de la oposición estaba inhabilitada, perdió unas elecciones parlamentarias y creó otro parlamento. No es precisamente la ortodoxia de la democracia. Bueno, yo no sé si es la ortodoxia o no de la democracia. Yo lo que no me siento es legitimada para hacer una interpretación de este tipo, y en cualquier caso sería a través de un proceso de diálogo, que es lo que nosotros planteamos siempre en un marco en el que hay una tensión política. Lo que no tiene sentido es llegar al extremo de generar o de promover un levantamiento militar contra un gobierno. Evidentemente hay marcos de diálogo político que pueden resolver estas situaciones, y en su caso, pues si hay una opción legítima del propio pueblo venezolano que exige que se repita un proceso electoral, pues hágase. Entendemos que debe ser así, en ningún caso apelando a la violencia y a la tensión y sobre todo a la injerencia de lo que parece que es por parte de otros países, ¿no? Estamos en campaña y ya sabe usted que los temas políticos se mezclan unos con otros. Yo sé que usted se presenta a las europeas, pero no sé si le puedo preguntar qué le parece que los partidos independentistas catalanes hayan vetado a Miquel Iceta como senador, o vayan a vetar a Miquel Iceta como senador, y por lo tanto que vayan a vetar su presidencia en el Senado. Bueno, esto parece como un juego de posiciones y de tanteo, ¿no? Parece que estamos en el momento del tanteo previo de la conformación de la mesa del Congreso, el tanteo previo de la conformación también del todo lo que tiene que ver con el Senado. Volvemos a apelar a lo mismo que apelamos siempre con la cuestión de Cataluña, que lo que toca es mucho diálogo y mucho entendimiento, porque es un conflicto de carácter político y, como siempre decimos, tiene que tener una solución también política. El diálogo siempre es algo positivo en conflictos de este tipo. Pero sobre el caso concreto no se moja. Bueno, lo que es que da la sensación de que es una guerra de posiciones sobre todo esto. Es decir, hay un juego de gestos, ¿no? Previo. Usted es madrileña. Hoy en la pradera de San Isidro, a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos en el ayuntamiento, le han increpado, silbado unos manifestantes que parece que eran de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Qué le parece? Bueno, no sé en qué términos se ha dado, no sé en qué términos ha sido una protesta natural, quiero decir, una manifestación en la que ha habido expresiones de disconformidad por la línea política que tiene Ciudadanos, o si ha sido algo más. Desde luego, si ha sido algo más, pues lógicamente apelar al respeto que se tiene que tener lógicamente a cualquier ser humano, y si es una manifestación política, pues también apelar a que lógicamente cualquier ciudadano tiene el derecho a expresarse políticamente, no siempre y cuando se mantengan el respeto y las formas. La señora Villacís decía que son los amigos de Carmena y de Colau.
Bueno, yo no sé si son los amigos de Carmena o de Colau. Yo lo que sí que sé es que hay muchísima gente sufriendo porque no tiene casa. Tenemos más de 3 millones de casas en este país que están vacías y tenemos más de 160 desahucios al día. Por lo tanto, lo que sí que sé es que la política de vivienda en este país no funciona y hay mucha gente, y vuelvo a apelar otra vez a lo mismo, que está sufriendo muchísimo porque no tiene un elemento que es fundamental de derecho, que es un hogar y una solución habitacional. Es decir, cuando las situaciones son extremas, a veces, pues lógicamente, la desesperación hace que la gente tenga que movilizarse y que organizarse, como no. Usted se presenta por Unidas Podemos. En 2014 los eurodiputados de Podemos, que entonces estrenaban escaño, fue la primera vez que consiguieron presencia en un parlamento, anunciaban que renunciaban a gran parte de su salario, de ciertos privilegios que entendían obtenían los eurodiputados. ¿Ustedes van a hacer lo mismo ahora? Bueno, nosotros nos manejamos con un código ético bastante exigente y además estamos encantadas de que sea así porque creemos que la actividad política tiene que estar remunerada de manera razonable, pero desde luego no tiene que ser tan extraordinaria como lo es en el Parlamento Europeo. Lógicamente dedicamos una buena parte a hacer trabajo político, como no puede ser de otra manera, por estar en la institución en la que estamos, y desde luego nosotras sí que tenemos una política de salario máximo dentro de nuestra organización y además creemos que es muy saludable para que no... ¿Y se puede saber cuál es? Pues nosotros tenemos 3 veces el salario mínimo. Tenemos, ¿y el resto de dinero iría para el partido? Bueno, nosotros hacemos donaciones y demás, que es una figura contemplada como algo habitual, y creemos además que los 3 veces el salario es un salario muy digno que permite que hagamos política en unas buenas condiciones y sobre todo permite que no nos alejemos demasiado de las condiciones de vida que tiene cualquier trabajador o trabajadora, teniendo en cuenta que hay muchísimos trabajadores en este país que están muy por debajo de eso. Conviene, por lo tanto, tener los pies en la tierra porque nosotros somos gente trabajadora, no estamos aquí para hacernos ricos con esto de la política. Sira Rego, número 2 de la lista de Unidas Podemos Cambiar Europa, de la lista de Unidas Podemos para el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar en la radio pública. Gracias.